Buenos días. La cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los 77 y China tendrá lugar en apenas unas horas en formato presencial los próximos días 15 y 16 de septiembre. Su tema es retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, el cual tiene extraordinaria relevancia y prioridad para la membresía del Grupo de los 77, teniendo en cuenta que es ampliamente abarcador para propiciar un debate de alto nivel, sustancial, con pronunciamientos contundentes de fondo sobre los temas políticos y económicos más apremiantes en medio de la crisis internacional sistémica que sufrimos para las naciones en desarrollo y de los cuales depende en gran medida nuestra supervivencia. La cumbre se propone evaluar y debatir los principales desafíos y cuestiones medulares del desarrollo de las naciones del sur y la contribución indispensable de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo. La primera cumbre sur, recordarán ustedes que se celebró en La Habana en abril del año 2000. Fue la primera reunión de jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los 77 y China desde su creación y, por tanto, principal antecedente. Esperamos que la próxima cumbre de La Habana de estos próximos días contribuya a potenciar la voz del Grupo de los 77 y China en la actual situación internacional como parte de los procesos relevantes de negociación intergubernamental que ocurrirán próximamente, entre ellos la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP28, en la tercera Cumbre Sur, que será a principios del próximo año, y en la Cumbre del Futuro. Se cuenta con un elevado nivel de confirmaciones. Más de 100 países que son Estados miembros del grupo han confirmado su asistencia, decenas de ellos a nivel de jefes de Estado o Gobierno, otras delegaciones a muy alto nivel. Debo decir que nuestro pueblo acogerá con su cálida y tradicional hospitalidad a las jefas y jefes de Estado y Gobierno y a las delegaciones del Grupo de los 77 que nos visitan. Lo hará con su proverbial afecto, con su alto nivel de información sobre los temas de la situación internacional, con su profundo interés y participación en la política exterior de la Revolución Cubana y haciendo un gran esfuerzo en medio de las muy difíciles condiciones en que se encuentra hoy la economía cubana como resultado del impacto del endurecimiento inédito del bloqueo, de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de otros impactos de la crisis económica y social que vive hoy el mundo. Será esta una cumbre austera, simple en su desarrollo, pero con una profunda presencia de la cultura cubana y una amplia participación de nuestro pueblo que ha contribuido con su preparación y que la seguirá minuto a minuto a través de los canales de la televisión cubana, de los medios nacionales, de los medios internacionales y de las redes. Puedo decir que también han confirmado su asistencia a la cumbre
representantes y jefes de organizaciones y organismos internacionales. Nos honrará con su presencia el secretario general de las Naciones Unidas, que asumimos como una expresión del apoyo y los vínculos enriquecedores que existen entre las Naciones Unidas y el Grupo de los 77. Como se ha previsto en el programa, la cumbre contará con una sesión inaugural que será seguida de un debate general o plenario en el que intervendrán los jefes y jefas de Estado y Gobierno, los jefes de delegaciones y algunos organismos internacionales. Y finalmente tendrá, después de la adopción de la declaración final de la cumbre, una breve sesión de clausura. Puedo anunciar que en la inauguración hará una intervención del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y participará también con su discurso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha hecho pública su participación en la cumbre, como han hecho otros jefes de Estado y gobierno. El debate general o el plenario, donde se escucharán los discursos y las propuestas de los jefes de Estado, gobierno, delegaciones, ocupará la mayor parte del tiempo del programa. Será una cumbre en la que se trabajará intensamente durante 2 días. El debate general o plenario comenzará temprano en la mañana del día 15, tan pronto termine la breve ceremonia de apertura, y concluirá, esperamos, en las primeras horas de la tarde del sábado 16, aunque dependerá del tiempo que tomen los oradores. En este momento se han inscrito en la lista de oradores más de 90 Estados miembros del Grupo de los 77, lista que probablemente crezca en las próximas horas. Es una demostración del interés, en primer lugar, en el Grupo de los 77, que ha suscitado esta cita por su naturaleza, por lo oportuna que resulta de cara a la situación y los procesos internacionales, así como por los temas que abordará. Es una expresión también del compromiso con el fortalecimiento del grupo en la defensa de los legítimos intereses de los países del sur. Mencioné que la cumbre adoptará una declaración final que ya ha sido aprobada a través de un proceso amplio de negociación, ampliamente participativo, armonioso, constructivo, de profunda avenencia por los embajadores del Grupo de los 77 que forman parte del capítulo asentado en la ciudad de Nueva York, del capítulo del Grupo de los 77 que funge en la sede de la Organización de Naciones Unidas. El proyecto de documento, cuya aprobación habrá que esperar que ocurra al final de esta cumbre, es un texto progresista de alcance universal, de tono positivo, constructivo, pero al mismo tiempo leal a los propósitos y principios del Grupo de los 77, atento a las necesidades de los países en desarrollo y apegado firmemente al reclamo del derecho al desarrollo en medio de un orden internacional cada vez más excluyente, inequitativo, injusto, expoliador, que lejos de resolver algunos de estos problemas ha empeorado como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la crisis sistémica internacional. La cumbre incluirá de manera destacada las visiones desde la ciencia,
de la academia y del conocimiento de los problemas del desarrollo, de la economía, la sociedad y las relaciones y el sistema internacional contemporáneos. Aportará, sin lugar a dudas, un valor esencial porque el camino al desarrollo pasa hoy necesariamente por la ciencia, la tecnología y la innovación, y porque uno de los abismos e inequidades más importantes que lastran el orden internacional actual es precisamente la exclusión de los países del sur de determinados procesos de desarrollo, del conocimiento, de acceso a la ciencia, de acceso a las tecnologías idóneas y de cumplimiento de la deuda histórica de los países industrializados con el desarrollo, de la deuda ecológica, cuya solución para los problemas ambientales pasa precisamente por la ciencia, la tecnología y la innovación, y no podría de ninguna manera contraponerse al derecho al desarrollo, y también porque los países del sur tenemos un acervo extraordinario, tenemos capacidades comparativas, tenemos talento, conocimiento, culturas autóctonas y poderosas, y tenemos mucho que decir y un aporte que hacer también en materia de ciencia, tecnología y innovación. El texto de la declaración, su proyecto, hace un esbozo general y crítico sobre los principales obstáculos para el desarrollo de las naciones del sur. Contiene además un llamado al establecimiento de un orden económico internacional nuevo, de lo que el Grupo de los 77 en su acervo ha llamado históricamente el nuevo orden económico internacional. Reclama una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional, la eliminación urgente de las medidas coercitivas unilaterales, el tratamiento adecuado a la creciente deuda externa de los países en desarrollo, que se multiplica a pesar de que ha sido pagada ya muchas veces. Llama al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de ayuda oficial al desarrollo, que son una obligación moral de los países industrializados, y llama a la financiación del enfrentamiento al cambio climático. Son estos temas y otros parte de los reclamos históricos, algunos nuevos y todos actuales, de los países del sur. También contiene varias propuestas de acción, entre ellas el desarrollar encuentros periódicos de altas autoridades en materia de ciencia, tecnología e innovación, el reforzamiento de la cooperación sur-sur en esta materia, la revitalización del Consorcio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sur, que es una iniciativa genuina, válida, para promover el desarrollo económico y social impulsado por la ciencia y la tecnología y por la cooperación sur-sur y también norte-sur. Solicita la celebración durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una reunión de alto nivel sobre ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, en la cual se debatan junto al resto de la comunidad internacional, es decir, junto al conjunto de los Estados miembros de las Naciones Unidas, las medidas que deben adoptarse para atender las necesidades del sur en estos ámbitos. Y se propone también declarar un Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Sur,
lo que, de ser aprobado, se presentaría por el Grupo de los 77 para adopción de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De manera que puedo anticipar una cumbre ampliamente participativa, con asistencia de delegaciones del más alto nivel, que será cobijada por la más cálida hospitalidad de nuestro pueblo y que promete jornadas de trabajo intenso, de concentración de las delegaciones en los problemas a resolver para beneficio de nuestros pueblos, para resolver las graves situaciones económicas y sociales que afectan hoy a los pueblos del sur, para hacer una contribución de orden práctico, orientada a la acción, que se desarrolle sobre base de consenso y espíritu constructivo y de avenencia, y la premisa de que el pueblo de Cuba acoge a estas delegaciones que nos visitan en su casa, que para ello se ha preparado lo mejor posible, a pesar de las estrecheces económicas que sufrimos, que seguirá atentamente los debates, que durante el transcurso de la cumbre se mantendrá opinando sobre estos temas y sobre el desarrollo de esta, y que será el protagonista principal desde la pequeña, rebelde y mágica isla de Cuba a los cientos de visitantes, en particular las jefas y jefes de Estado y Gobierno, que nos honrarán con su presencia en La Habana. Muchas gracias. Vamos a pasar a un proceso de preguntas y respuestas. Como es costumbre, le voy a pedir a los interesados que se presenten nombre y el medio al que representan. Entonces, pienso dar la palabra, por favor, el corresponsal de Botswana. Thank you. My name is Moshe. Muchas gracias. Me llamo Mese Porabas de Botswana. En primer lugar, quisiera agradecer la relación que mantiene Botswana con Cuba en áreas como la educación, la salud y el desarrollo. En relación con la cumbre, aunque entiendo que el desarrollo, la ciencia y la innovación son el tema clave de la cumbre, ¿cómo podrían los países africanos como Botswana beneficiarse con estas discusiones? En primer lugar, los países de África constituyen una fuerza y un componente esencial del Grupo de los 77. No existiría el Grupo de los 77 sin la contribución primigenia e histórica para su creación de los países africanos. Los procesos de descolonización e independencia orientados al desarrollo y a procesos intergubernamentales en los ámbitos económicos y sociales han sido una contribución relevante de África. En tercer lugar, África tiene mucho que enseñar a los países industrializados y a todos los demás de su cultura, de sus experiencias, incluidas sus experiencias de desarrollo. Tiene ventajas comparativas impresionantes en materia económica, en materia social. Sus culturas son de extraordinaria riqueza. África es un continente decisivo para el desarrollo de la humanidad y para el enfrentamiento al cambio climático que amenaza la sobrevivencia de la especie humana. África plantea con todo derecho el reclamo de que no puede contraponerse el desarrollo al enfrentamiento al cambio climático. Reclama el
que se honre la deuda histórica de la colonización y de la esclavitud que marca hasta hoy los procesos de las economías africanas. Al mismo tiempo, el pensamiento de líderes africanos prominentes, algunos históricos, fundadores del Grupo de los 77 y los actuales, estoy seguro que será una contribución muy importante al pensamiento colectivo del Grupo de los 77. La experiencia de las economías y las sociedades africanas en materia de resiliencia frente a condiciones económicas internacionales muy adversas, estoy seguro que será importante. El planteamiento tradicional de los países africanos, y el presidente de la República de Cuba viene precisamente de realizar una gira por África y de participar en la cumbre de los BRICS realizada en Johannesburgo con la presencia de prácticamente todos los países africanos. Estoy seguro que serán portadores de propuestas avanzadas y enérgicas en los temas de la cumbre. Y por último, en materia de ciencia, tecnología e innovación, África tiene mucho que decir y experiencias muy encomiables de desarrollo que presentar. Claro que nadie ignora el enorme impacto del orden económico internacional y del sistema internacional injusto, excluyente y expoliador en todas las economías y sociedades en desarrollo. Precisamente esta cumbre servirá para avanzar no solo en esos reclamos, sino en nuestros propósitos de acción común por nuestros propios esfuerzos. Gracias, ministro. Reconozco a la corresponsal de Granma. Tiene usted la palabra, por favor. Buenos días, Yeilén Delgado del periódico Granma. Canciller, se ha repetido mucho la idea de que Cuba es un país aislado y un Estado fallido. Usted ya mencionaba las limitaciones materiales que le ha dejado a la isla la pandemia y el bloqueo en su arreciamiento. Para usted, ¿qué demuestra sobre la diplomacia cubana y el país que se haya podido organizar esta cumbre, pero que también se haya podido construir el consenso de naciones tan diversas en torno a ese proyecto de declaración? Es una obra, en primer lugar, colectiva, del Grupo de los 77 y en general de los países del sur, incluso en otras agrupaciones de la mayor prioridad, como es el movimiento de países no alineados. Es el voto ampliamente mayoritario de los países del sur en la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas. Es el peso decisivo de nuestras culturas, de nuestros modelos de desarrollo diversos, de nuestro pensamiento enriquecido en la diversidad, de nuestro aporte colectivo al debate internacional y a la lucha por un mundo mejor. Cuba se siente deudora con las naciones del sur por la solidaridad internacional que siempre recibió. Con África en particular por su presencia en nuestra sangre, en nuestra cultura nacional, en la formación de la nación cubana. Cuba se ha beneficiado de una extraordinaria, persistente, invariable solidaridad internacional y modestamente ha hecho también grandes esfuerzos nuestro pueblo por ser solidario, humanista, ayudar a otros, compartir lo que a veces se tiene incluso en escasez. La Revolución Cubana, con su importante impacto internacional, su reconocimiento en el mundo, su lucha incesante
frente al imperialismo y al mismo tiempo solidaria. El ejemplo modesto de la revolución cubana, del pueblo cubano, de resistir todas las presiones y cualquier circunstancia económica frente a un bloqueo genocida para hacer prevalecer su derecho a la libre determinación, defender su independencia y su soberanía y construir un modelo socialista propio, ha concitado siempre un gran apoyo internacional. El reclamo a que se ponga fin al bloqueo a Cuba es prácticamente unánime en el planeta. De manera que puedo decir que de la misma manera que aquella cumbre sur, la primera cumbre sur, la primera del Grupo de los 77 fue en abril del año 2000, habiendo salido Cuba de aquellos años durísimos de la década del 90 y que resultó un símbolo también de la fortaleza de la revolución cubana, de la unidad de nuestro pueblo, del consenso mayoritario a favor de la revolución, viene por coincidencia a ocurrir una subsiguiente cumbre del Grupo de los 77 a 23 años de aquella. Bueno, Cuba tiene una tradición de acoger eventos internacionales realmente muy importantes. Recuerdo la cumbre de los no alineados del año 2006 en La Habana. No olvidaré nunca aquella frase que calificó a Cuba como un lugar de encuentro, como una encrucijada cultural, como un protagonista indispensable de los acontecimientos del siglo XX. El que tenga dudas de qué es Cuba debería venir a verla y disfrutar de la hospitalidad de nuestro pueblo. Estoy convencido que la cumbre extraordinariamente exitosa que va a ocurrir durante este fin de semana va a ser celebrada por nuestro pueblo, por la comunidad internacional y va a servir también de reconocimiento a la unidad y a la solidaridad del Grupo de los 77. Gracias, ministro. Reconozco a la corresponsal de Almayadín, por favor. Soy Wafika Mehdi de Almayadín, ministro. Bueno, nosotros todos estamos celebrando el éxito ya de Cuba en la celebración de esa manera tan exitosa de la cumbre, enfrentando ese gran desafío de organizarla en las condiciones actuales, no solo de Cuba, sino del mundo entero. Y pensamos que en esta cumbre importante de alto nivel, nosotros desde Almayadín queremos felicitar a Cuba de antemano por ese gran éxito. La pregunta es, ¿qué significa? Aunque usted ha contestado de una manera o de otra esto, pero nos gustaría escuchar de manera directa a los seguidores de Almayadín, ¿qué significa para Cuba política, diplomática y estratégicamente ser sede de esta cumbre en estas condiciones? ¿Y hasta qué punto Cuba está satisfecha con el nivel de presencia árabe e islámica en esta cumbre de La Habana? Gracias. Sí. Cuba acoge esta cumbre con profunda modestia y con un sentido de servicio al Grupo de los 77 y a la comunidad internacional. No hemos pensado ni por un minuto en cómo Cuba podría o no beneficiarse con un evento de esta naturaleza. Es el placer de cumplir nuestro deber. Es la obligación moral de hacer nuestro aporte al debate internacional, en particular entre los países del sur. Es sumarnos a la lucha de los países en desarrollo, que es nuestra propia lucha. De manera que puedo decir que nuestro pueblo, que esperará, por supuesto, esperará que ocurra la cumbre para celebrar su éxito, aunque confiamos que sea exitosa, encontrará satisfacción sobre todo
en lo que brindará a las delegaciones participantes, en lo que la cumbre aportará a las naciones del sur. Y puedo decir que sentimos satisfacción por el alto nivel de convocatoria que ha mostrado el Grupo de los 77 para este evento y a la presencia amplia y significativa de jefes y jefas de Estado y de gobierno, de líderes internacionales y de prácticamente todos los miembros del Grupo de los 77 y China. No anticipamos un sentimiento de celebración. Esperaremos a que la cumbre se realice y ocurra, a escuchar el aporte de los jefes de Estado y gobierno y los jefes de delegaciones en el debate que va a ocurrir, porque la cumbre es mucho más que un papel, es mucho más que una reunión, es sobre todo un intercambio de Estado con relación a problemas indispensables, es escucharnos unos a otros y sobre todo es ponernos de acuerdo para transformar esas ideas que seguramente serán muy valiosas en una acción resuelta y concertada. Pero puedo expresar satisfacción por el nivel de confirmación de jefes de Estado y gobierno y de los Estados miembros y de organismos internacionales a esta cumbre. Los invito a seguirla minuto a minuto. Estaremos a su disposición. He estado últimamente en algunas cumbres en las que no hemos tenido este vínculo entre los medios de comunicación y las redes y la gente y los pueblos y los líderes internacionales que han asistido. He estado incluso en algunas cumbres cuyo debate, el aporte de los jefes de Estado y gobierno y delegaciones, sus discursos ni siquiera han sido transmitidos y hasta hoy no se conoce. Esta cumbre tendrá bueno, a lo mejor alguien podría decir la peculiaridad en estos tiempos difíciles, pero seguirá la tradición del Grupo de los 77 y de Cuba, de que todo lo que ocurra en ella estará al alcance de ustedes, incluso más será visto y seguido directamente por los pueblos del mundo. Muchas gracias. Voy a recoger otra pregunta más, reconozco al corresponsal de EFE y con esta cerramos la ronda de preguntas. Adelante, Juan. Muchas gracias, canciller. Soy Juan Palop, de la agencia de noticias EFE. Ya que tengo la oportunidad, quería hacerle una doble pregunta sobre la cumbre. Quería preguntar, en primer lugar, por el riesgo de que la declaración final se quede tan solo en retórica común, porque el grupo no tiene mecanismos establecidos de acción, como decía hace un segundo, y porque también parte del documento de esta declaración final son reclamaciones a países que no pertenecen al grupo, como el reclamo para cambiar la arquitectura financiera internacional o los reclamos a hacer transferencias de tecnología. Y la segunda pregunta es, en la declaración final también hay una alusión al bloqueo, pero no a la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países que promueven el terrorismo. Quería preguntarle si es que no había consenso para incluir esa segunda parte en la declaración final o si hay otros motivos. Y si hay otros motivos, por favor, si nos los puede explicar. Gracias. Sí. Bueno, este es un mundo poco democrático. Sin embargo, yo espero que haya un mínimo de consideración en los estados ricos e industrializados que debieran reconocer incluso que lo que ocurra con las naciones del sur es motivo de supervivencia también para las del norte. Debieran reconocer que navegamos en el mismo barco en aguas muy procelosas y que o nos salvamos todos como especie y como sistema internacional o no se salvarán ni siquiera los multimillonarios. En segundo lugar, yo espero seriedad de los gobiernos de los países industrializados que han hecho y firmado compromisos directos y concretos como el de la ayuda
oficial al desarrollo, por ejemplo, o como el de la financiación al cambio climático. No podría subestimarse el valor moral de un reclamo de las 3/4 partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas. No podría subestimarse el valor político de este mensaje que lanzará al mundo a los pueblos de los países industrializados, incluidos a los ciudadanos que viven en los bolsones de pobreza o que están en los sectores de menos ingresos y que es como si vivieran en los países industrializados en las condiciones en que vivimos nosotros en el sur, y probablemente en esas democracias deberían tener voz y su voto debería tener peso. En cuarto lugar, nadie podría subestimar el peso del voto de los Estados miembros del Grupo de los 77 y añado yo del Movimiento de Países No Alineados en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la mayoría de sus órganos democráticos. De manera que yo siento que la falta de medios de ejecución coercitivos es una virtud del Grupo de los 77, que jamás se ha propuesto utilizar medidas coercitivas, económicas ni de ninguna naturaleza, unilaterales, individuales ni colectivas. Y es que el Grupo de los 77 aspira a un mundo multilateral donde no haya bloqueos, donde no haya sanciones y medidas coercitivas unilaterales, brutales, que dañan a los pueblos, que provocan daños humanitarios incalculables, que provocan muertes, pobreza, enfermedad, exclusión. Haría bien, pienso yo, el mundo rico y desarrollado en pensar brevemente en lo que ocurrió en sus propios países en la pandemia de COVID-19, lo que pudieron hacer y lo muchísimo que dejaron de hacer, y el egoísmo con que actuaron en relación con sus sectores de menos ingresos y en relación con los países del sur. De manera que la amplitud, la magnitud, el peso y la diversidad del Grupo de los 77, yo siento que es una gran virtud, una gran riqueza, una gran fortaleza. Cada palabra que está en el proyecto de declaración del Grupo de los 77 fue propuesta por alguna delegación y es resultado de un acuerdo totalmente universal. Puedo decir que no hubo un solo tema que concitara diferencias importantes y que no hubo una sola sesión de negociación de las muchas y suficientes que hubo en la que no prevaleciera un ambiente cordial de cooperación, de alegría, casi de celebración por la proximidad de esta cumbre. Todo lo que está y todo lo que no está es resultado del acuerdo del grupo. Cuba, puedo decir que nunca intentó ni propuso y no suele hacerlo en este tipo de organismos, mucho menos cuando Cuba ejerce la presidencia de ellos, incluir algún interés nacional. Por el contrario, la posición cubana en la presidencia del Grupo de los 77, en esta declaración y en esta cumbre, es subordinar cualquier interés nacional de Cuba al interés general del Grupo de los 77. Pero puedo decirle que ese tema no fue en modo alguno ni motivo de discusión, ni de desavenencia, ni de decisión. También podría recordarle que hay una posición internacional que suscriben todos los países del Grupo de los 77 y que se refleja en otros documentos en relación con este asunto en particular, en que también algunos países como los de la Unión Europea ejercen también el reclamo de la exclusión de Cuba de esa lista espuria y unilateral que nadie reconoce
que además en el caso de Cuba es totalmente arbitraria e injusta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su presentación.